nuestro pastor Jairo Correa, nuestro director, que hoy nos va a dar esa palabra de parte de Dios. Gracias, pastor. Ya se siente que terminamos el año, ¿verdad? Ya algunos de vacaciones, ya algunos preparándose para recibir. Dice Enrique que van a estar apretaditos, ¿verdad? Pero contentos. O sea, así va a pasar en muchas de nuestras casas, ¿verdad? Pero qué bueno es, ¿verdad? Poder tener la oportunidad de poder terminar el año con la ayuda y el favor de Dios. Y pues estamos contentos, agradecidos, y también porque Dios nos está hablando a través de su palabra para poder seguir caminando con una expectación de lo que Dios puede hacer. Yo creo que todos esperamos un año diferente, ¿verdad? Y haciendo referencia a un año mejor, ¿verdad? A un año mejor, y queremos pues ver algunas cosas nuevas, diferentes, resultados. Pero yo creo que Dios tiene una dirección, tiene una palabra, un enfoque para cada tiempo. Dice Santiago que si nos hace falta sabiduría, que se la pidamos a Dios, ¿verdad? Y Él no va a negarla, sino nos la va a dar, como nos enseñaba Enrique hace un momento. Él es generoso, ¿verdad? Y Él nos da su instrucción, nos da su palabra, nos da sus recursos de esa manera, nos las da generosamente. Así que tú y yo podemos acercarnos, y yo creo que es mi recomendación, ¿verdad? Antes de que termine este año, que te acerques a Dios para decirle: Señor, dame dirección, ¿verdad? ¿Cómo quieres que inicie este nuevo año que viene? ¿Qué metas quieres que me proponga? ¿Qué cosas puedo alcanzar este año, que donde realmente tú puedes ayudarme a alcanzarlas? Y que Dios pueda hablar a tu corazón, te pueda dar una palabra, una dirección, y tengas un buen enfoque, ¿verdad? Durante todo este año que viene, pues para ver la mano de Dios, ¿verdad? Ver la mano de Dios a favor de su voluntad y de su propósito en nuestras vidas. Gracias. Así que vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Ahí donde está puede cerrar sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú has sido bueno, y entendemos que tú seguirás siendo bueno. A veces tu bondad no es como lo que a veces pensamos o esperamos, porque a veces nosotros esperamos ciertas cosas, pero a veces esas metas y esos propósitos no están en tu voluntad. Pero la realidad es que tu bondad, tu voluntad es mejor que nuestros sueños, nuestros propósitos, nuestras metas. Y es lo que queremos alcanzar, es lo que queremos esforzarnos, alcanzar tu voluntad para nuestras vidas sobre de cualquier otra meta u objetivo. Queremos alcanzar tu voluntad para nuestras vidas, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra familia, como congregación. Nuestro objetivo este año es alcanzar tu voluntad, caminar en ella, perseverar en ella y ver el fruto de caminar dentro de tus principios, para que nos vaya bien, Señor, para que caminemos con confianza y seguridad, y para que tengamos esperanza, tengamos gozo que tú nos prometes en tu palabra, tengamos paz, Señor. Gracias porque tú nos das una perspectiva y un enfoque correcto para este tiempo. Háblanos a través de tu palabra, que tu palabra sea la que pueda alinear nuestros pasos. Como cantábamos hace un momento, guíanos a tu verdad, alinea mis pasos. Quiero seguirte a ti sin temor, sin dudar, sino confiando y abrazando todo lo que tú tienes para mi vida. Te damos gracias porque sabemos que ese es tu propósito, Señor. Así nos enseña tu palabra. Tu corazón, tu deseo, tu anhelo es revelarte a cada uno de nosotros y te podamos conocer y podamos conocer tu bondad. Te damos
gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Pues precisamente pensando en la temporada en la que nos encontramos y que estamos tratando, ¿verdad?, de tener enfoque, quiero hablar acerca de una meta fundamental, ¿sí? Y cuando digo fundamental me refiero a que debe ser algo que todo lo demás se debe acoplar a esa meta y a ese objetivo, ¿sí? No esto se tiene que acoplar a todo lo demás, a nuestro trabajo, a nuestra familia. No, todo lo demás se debe acoplar a esto. Y quiero hacer algo práctico, pensando en esto. ¿Cuántos ya tienen alguna meta para el próximo año? Sean sinceros, no tienen que, aquí estamos en confianza, ¿verdad? ¿Quién realmente ya tiene una meta? Sí, el siguiente año yo quiero lograr alcanzar este objetivo, esta meta en mi vida, en mi negocio, en mi familia. A lo mejor ya pensó, si le va, la Biblia enseña, ¿verdad?, a calcular el costo, ¿verdad?, para después no quedarnos a medias. Entonces no sé si alguien ya tiene alguna meta, y si no la tienes todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Todavía estamos a tiempo de planear. ¿Pero alguien ya tiene una meta para el próximo año? Sí. Muy bien, ahí está. Los que ya están preparados. Ojalá y la palabra que hoy vamos a escuchar nos ayude a que también esa meta y ese objetivo entre en el propósito y en la voluntad de Dios. Y yo quiero hablar de algo que Dios quiere hacer en nuestra vida y que es uno de los objetivos de Dios mientras caminamos en esta tierra, y por lo cual cuando tú le entregas tu vida a Cristo, tu vida a Dios, Dios no te toma y dice, bueno, ya vámonos, ¿verdad? Ya estás listo. Sino que nos deja con un propósito en esta tierra. A pesar de que en fe ya hemos creído en Él, creemos en lo que Dios ha hecho, que ahora somos hijos de Dios. La realidad es que Dios no nos toma y ya se acabó el sufrimiento, ¿verdad? Las luchas, como dice por ahí, pare de sufrir, ¿verdad? Sino que es otra realidad, ¿verdad? Las luchas continúan y todas estas situaciones nos ayudan a entender parte de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, y que todavía Dios tiene propósito mientras estemos en esta tierra. Dile al que está a tu lado, Dios tiene propósito mientras estés vivo. Así díselo. Si estás vivo es porque hay propósito de Dios. El día que ya no estés vivo es porque ya se acabó el propósito de Dios, ¿verdad? Ese día Dios nos llama a su presencia. Pero si hoy tú estás vivo, Dios tiene un propósito contigo aquí en esta tierra, sin importar cuántos años tengas caminando con Dios, ¿verdad? Cuántas veces hayas leído la Biblia, a cuántos cursos hayas entrado, sin importar si ya terminaste una carrera, si ya hiciste una empresa, si ya estás jubilado, ¿verdad? Sin importar si ya tienes nietos o no tienes nietos, si ya tienes hijos o no tienes hijos, sin importar todo eso, si hoy estás vivo, Dios tiene un propósito. ¿Cuántos quieren saber cuál es el propósito de Dios? Yo quiero saber, ¿verdad? Toda la vida estamos ahí, ¿verdad?, tratando de descubrir qué es lo que Dios quiere hacer. Y de una manera pues fundamental, más que general, quiero hablar como fundamental. El propósito de Dios es que tú y yo seamos cada vez más espirituales. ¿Que seamos más qué? Espirituales. Y a lo mejor ser espirituales a veces causa conflicto, porque si tú le preguntas a muchas personas si creen en Dios, tal vez alguna parte te diga que no cree en Dios. Pero si le preguntas si son personas espirituales, yo creo que la mayoría te va a decir que son muy espirituales, porque ligamos la espiritualidad con a veces ciertas cosas, ¿verdad? Hasta con la lectura, ¿verdad? Es que yo soy muy espiritual, yo nutro mi espíritu o mi alma o mi manera de pensar, etcétera. La realidad es que y también vemos un problema cuando hablamos acerca de los objetivos y metas espirituales, porque cuando tú hablas de espiritualidad, pensamos que es algo
no es tan real lo espiritual, ¿sí? Allá en cabina les había pedido algo, ¿verdad? Que se bajaran, ¿verdad? Sí, ahí les encargo porque yo quiero que todos escuchen la palabra. Entonces, cuando hablamos de algo espiritual, pensamos que es algo no tan real, ¿sí o no? Decimos, real es mi celular, ¿verdad? Mi celular es muy real. Mis amigos son reales. Mi trabajo es real. Mi sueldo es real. Mis músculos son reales, ¿verdad? Tócalos. Pensamos que eso es real, ¿verdad? Mi ropa es muy real. La marca de esta ropa que tengo la hace todavía más real. No sé, pudiéramos pensar. Y cuando Dios se revela a nuestra vida de esta manera, nos damos cuenta que lo que verdaderamente es real, lo que verdaderamente trasciende, son las cosas espirituales, ¿sí? Y lo que pensábamos que era real, te das cuenta que no es tan real y que se termina, ¿sí? Que esa ropa favorita que tienes se empieza a desgastar, ¿verdad? Se le empiezan a hacer hoyitos. Que ese carro tal vez nuevo que era tan real, pues deja de ser una realidad que era muy nuevo, ¿verdad? Y empieza por ahí ciertas fallas, etcétera. Esos músculos, ¿verdad? Muy reales que a lo mejor te dedicaste a trabajarlos, ejercitarlos. No importa cuántos años hayas hecho ejercicio, un día no vas a poder levantar lo que levantabas, ¿verdad? Y nos damos cuenta que lo que nosotros pensábamos y que fue nuestro enfoque, porque pensábamos que eso era lo que realmente tenía valor y una realidad, nos damos cuenta que realmente no era tan valioso, ¿no? Que realmente no era algo que trascendía. Entonces, a lo que Dios nos llama y su propósito es que tú y yo cada vez seamos más espirituales, pero desde esta perspectiva, ¿sí? De hecho, la Biblia habla acerca de no hacer tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en los cielos, donde ni la polilla, ¿verdad?, corrompe, ni el ladrón lo roba. Habla acerca de esa perspectiva, porque el propósito y el enfoque mientras tú estés en esta tierra es que tu vida sea transformada, que seas una persona, un hombre, una mujer, un joven más espiritual, ¿sí? Más espiritual. Dice en Colosenses capítulo 2 versículo 6, fíjate lo que dice aquí: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Fíjate lo que dice: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor. ¿De qué manera lo recibimos? Lo recibimos así. ¿Lo viste? ¿Lo tocaste? No, lo recibimos en fe, ¿verdad? Lo recibimos de una manera espiritual. Tuvimos un encuentro con Dios porque de alguna manera nuestro espíritu se reveló quién era Dios, ¿verdad? Dijimos, necesitamos a Dios, necesito recibir a Dios. Reconocimos que no lo teníamos, ¿verdad? Pero yo necesito a Dios en mi vida, y le pedimos que viniera a morar en cada uno de nosotros, y le recibimos de esa manera. Y aquí dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Y muchas veces enfrentamos un problema, porque muchas veces recibimos de Dios y lo recibimos de esa manera porque es de manera espiritual, pero que sea de manera espiritual no quiere decir que sea menos real, ¿sí? Es una realidad. Pero el problema es que salimos de este lugar y dejamos de andar de la misma manera, ¿sí? Y tú y yo fuimos llamados a andar y caminar con Dios de esta manera, perseverar. Y pensamos, ¿verdad? Pues es que hasta a veces decimos, es que mi realidad es otra, ¿verdad? Es que la realidad allá afuera es otra. Aquí sí, pues se siente muy bonito, pero allá afuera es otra onda. En mi casa es otro ambiente, en mi escuela es
Y a veces tenemos esa lucha, ¿verdad? Porque pensamos que las cosas de Dios son menos reales. Y entra ahí un conflicto, ¿verdad? Y decimos, bueno, pues es que yo quiero algo real en mi vida. Pero lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es algo real. Y cada vez tiene que ser más real. Y estamos en ese caminar donde se nos revela cada vez más el propósito, la voluntad de Dios, las bendiciones de Dios, la provisión de Dios cada vez es más real. Y nos vamos dando cuenta, y hay una mayor gratitud en nuestras vidas, porque empezamos a ver a Dios por todas partes. Les compartí algo a los jóvenes el día de ayer y comencé a leer un libro que desconozco si el autor es cristiano, pero yo estaba leyendo el libro y de verdad se ha convertido en mi libro favorito. Y mientras yo leía, yo pensaba mucho en la Biblia, en la palabra de Dios, y me aclaró muchas cosas. Dije, es que esto lo dice la Biblia. Ahora entiendo esto que dice la Biblia. Y cada vez que leo, estoy pensando en Dios me ha llevado hasta este punto, porque es una realidad, ¿sí? Los principios de Dios. Y mientras tú más caminas y te ejercitas en esta área, más rápido te vas a dar cuenta de dónde está todo lo espiritual, ¿sí? En el trabajo, en la familia, en la comida, ¿verdad? en las pruebas, en las dificultades. Te das cuenta todo lo que produce, ¿verdad? En nuestro espíritu, todo lo que viene de ahí, cuántas cosas se manifiestan en lo visible, pero que vienen de lo espiritual. En Gálatas capítulo 3, versículo 3, quiero leerte esta porción, porque a lo mejor tú dices, bueno, es que ahí donde leíste no dice que seamos espirituales, dice que de la misma manera que recibieron a Cristo Jesús, así andemos. Pero en Gálatas capítulo 3, versículo 3, dice, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Siendo como una pregunta, y todavía digo, tómala, ¿no? Como que diciéndonos, como haciéndonos una advertencia de verdad, ¿vas a terminar o vas a continuar tu vida de esa manera? De verdad, tan necios, tan no inteligente, ¿verdad? Tan tonto, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne, ¿sí? Por eso aquí le puse, no sé si me pones la imagen que teníamos ahí, porque lo que quiero compartir es la meta para el próximo año, ¿sí? Yo quiero darte la meta que Dios tiene para tu vida y que Dios tiene para mi vida este próximo año. Entonces el propósito de Dios para tu vida es que termines más espiritual. De hecho, creo que sería bueno hacer un análisis de este año, ya que tenemos el recuento, ¿verdad? De los daños. ¿Cómo nos fue? Algunos dicen, pastor, es que este año me fue como en friega, ¿no? Pero aún si hubieron más circunstancias difíciles, se cumplió la meta. Porque muchas de esas dificultades venían con este propósito. Pero realmente esas situaciones, ¿dejaste que Dios las usara para ese propósito? Si fue así, qué bueno, ¿verdad? Porque entonces terminaste este año, estás terminando más espiritual, más conectado con el propósito de Dios, con la voluntad de Dios. Pero puede ser que a lo mejor no estés terminando de esta manera. Pero qué bueno y qué maravilloso es Dios que hoy estás aquí y que Dios nos está dando, hoy estamos aquí, nos está dando un enfoque para este próximo año, para que tú y yo podamos hacer cambios, porque tú no puedes esperar el próximo año ser más espiritual sin haber hecho ningún cambio. Tú no puedes el otro año, el próximo diciembre del 2026, esperar ser más espiritual
viviendo de la misma manera que viviste este año. Si tú esperas, es algo básico, ¿no? Si tú esperas un resultado diferente, entonces tienes que hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Este año tú tienes que hacer las cosas diferentes. Este año que viene yo tengo que hacer cosas diferentes para ver resultados diferentes. Entonces sí es un tiempo importante donde tenemos que reflexionar, ¿verdad? Y puede ser aplicable en muchas áreas, ¿verdad? En tu matrimonio. Si tú esperas que el próximo año tu matrimonio sea mejor, entonces hay cosas que tienen que cambiar. Si tú quieres que el próximo año tu negocio sea mejor, tendrás que hacer algunas mejoras, sí, durante este año, para que al final del año, si te mantuviste, veas un gran resultado, ¿sí? ¿Veas un qué? Un gran resultado. ¿Quién no quiere ver un gran resultado en su vida el próximo año? Yo quiero al final del siguiente año estar convencido, decir, valió la pena, ¿verdad? Pero qué difícil y a veces es hacer las cosas diferentes, ¿no? Batallamos, regularmente a veces nos esforzamos, pero después volvemos a las mismas andadas, ¿verdad? Queremos bajar de peso, queremos hacer ejercicio, nos mantenemos un tiempo, faltamos un día y ya después ya cuando faltas la primera vez es que, híjole, ya. Y a veces batallamos. Y más con los retos de caminar con Dios, batallamos por esta perspectiva que tenemos de que lo espiritual no es tan real y por lo tanto no es tan necesario. Dice la Biblia que hay un versículo, déjenme ver si ahorita más adelante lo voy a mencionar, pero inclusive dice la Biblia, aquí no quiero que se me sientan, ¿verdad? Pero dice la Biblia que el ejercicio, aunque es bueno, es poco provechoso. Y todos dicen, no, por eso no hago ejercicio. No estoy diciendo que no hagas ejercicio. Dile al que está a tu lado, necesitas hacer ejercicio. No me malentiendas. La verdad es que sí lo necesitamos. Pero la Biblia enseña que es poco provechoso desde esta perspectiva. Porque se vuelve poco provechoso cuando ese es el enfoque de tu vida, ¿no? El trabajo. Tratar todos los días de lograr hacer algo en tu trabajo. Claro que es bueno y claro que lo necesitamos, pero cuando eso se vuelve el enfoque de nuestra vida, deja de tener virtud, ¿sí? Deja de bendecir, en vez de ser una bendición, se vuelve a veces en una maldición, ¿sí? El dinero, el trabajo, un carro nuevo, ¿sí? Todo eso. Ayer compartí, y algo de lo que voy a compartir, lo compartí ayer con los jóvenes porque regularmente comparto con ellos la idea general, ¿verdad? De lo que voy a compartir el domingo. Pero ayer hablé con ellos acerca de los hábitos, acerca de que los hábitos determinan mucho lo que realmente somos. Y también nuestros hábitos determinan qué llegaremos a ser. Y generalmente cuando hablamos de hábitos y disciplinas, sobre todo al estar a punto de iniciar un año, porque yo creo que todos quieren hábitos nuevos, todos queremos hábitos mejores, nos preguntamos, ¿qué quiero llegar a ser? ¿Quién quiero llegar a ser al final del próximo año? ¿Verdad? Muchas veces lo leemos en libros, en frases, en el Facebook, ¿verdad? En las redes sociales. ¿Quién quieres llegar a ser el próximo año? Para que trabajes en eso. Pero nuestro enfoque va más allá de una perspectiva de mejorar solamente. La pregunta está incompleta porque la pregunta real es: ¿quién quiere Dios que llegue a ser al final del próximo año? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr hacer en mi vida
a final del próximo año. Y entonces ahora sí puedo decidir abrazar y caminar en la voluntad de Dios, o seguir solo tu idea de lo que puedes llegar a alcanzar. ¿Qué será mejor? ¿Lo que tú puedes llegar a alcanzar a hacer, o lo que Dios puede llegar a hacer en tu vida? ¿Sí? Porque no sé si vas entendiendo un poquito el punto. Va así como que un enfoque, trabajar, esforzarnos, pero no en lo que yo pueda hacer, sino en lo que puedo dejar que Dios haga, ¿sí? Y ahorita va a ir tomando forma esto, ¿sí? Porque a lo mejor este año algunos ya tienen su meta, bajar de peso, como desde hace 10 años, ¿verdad? Yo desde que salí de la prepa quiero bajar de peso y lograr un emprendimiento, lograr afianzar tu negocio, tu economía, terminar una carrera, un puesto más alto en el trabajo, un cuerpo más musculoso, ¿verdad? O inclusive alguien puede decir, pues todas las anteriores, ¿verdad? Yo quiero todo eso. Pero debemos tener cuidado de cuál será nuestro enfoque. Repito, no es que esto sea malo, pero cuando toman el lugar de Dios y toman el lugar del propósito de Dios, se convierten en ídolos en nuestra vida y se convierten en enemigos de Dios. Qué terrible que tu trabajo se convierta en un enemigo de Dios, ¿sí? Qué terrible que tu familia se convierta en un enemigo de Dios. Y no porque tu familia sea mala, no porque tu trabajo sea malo, sino porque toman el lugar de Dios en tu vida. ¿Será importante decir, ¿dónde está Dios en mi vida? ¿Dónde tengo esto? ¿En qué lugar tengo esto en mi vida? ¿Qué estoy haciendo para que es una realidad que Dios tiene el lugar correcto en tu vida? Hazte esta pregunta. Realmente, ¿cómo se nota que Dios tiene el lugar correcto en tu vida? ¿Le estás dando el lugar a Dios? ¿Estás dejando que Dios realmente guíe tus decisiones? Debemos de tener cuidado cuál es el enfoque para este próximo año. Estamos en un momento, en una temporada muy importante, muy trascendente, pero también puede ser una temporada muy peligrosa. Porque regularmente la manera en la que empezamos y comenzamos define mucho nuestro caminar, ¿sí? De hecho, de eso se trata cuando damos nuestras primicias a Dios, ¿sí? Se trata de definirnos, de que todo le pertenece a Dios, y por eso le damos lo primero del año, lo primero de la semana, lo primero del día, ¿sí? Porque define mucho cómo nos vamos a manejar el tiempo que sigue, y si vamos a considerar a Dios en todo lo demás. Ahora, si nuestro enfoque es que seamos más espirituales, que al final ser más espirituales no es que tengas una capacidad psíquica, ¿verdad? De ahora yo veo, ¿verdad?, lo que viene, va a ganar tal partido, el fin del mundo va a ser en tal año, veo lo que estás pasando. No, eso no es ser más espirituales. En su definición más clara y sencilla, de acuerdo al propósito de Dios para nuestra vida, ser más espirituales es ser más como Jesús. ¿Sí? Eso es ser más espirituales, ser más como Jesús. En 1 Timoteo capítulo 4 versículos 7 al 8, y también quiero leer el 9. 1 Timoteo 4, 7 al 8 y 9 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ay, jole, ¿verdad? Yo busqué a ver qué significaba esto, que se refiere a lo que pienso que se refiere. Y hay varias traducciones. Dice que hay una traducción que dice a cuentos de viejas. ¿A qué se refiere? Se refiere, ¿no? Ahí cada quien interprete, ¿verdad? Desechen las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Diga conmigo, ejercítate para la piedad. Porque la piedad, el significado es una vida más espiritual, es una vida de devoción, es ser como Jesús. Ejercítate para la piedad o para la espiritualidad, porque el ejercicio corporal, fíjate, dice, para poco es provechoso. No dice que sea malo, pero con este enfoque, el que nos está hablando la palabra, yo necesito hacer ejercicio, tú necesitas hacer ejercicio, todos hagamos ejercicio, lo necesitamos.
Pero dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Por qué para poco es provechoso? Porque es algo muy terrenal, ¿sí? Un día se te van a acabar esos músculos. Y un día, por más que te hayas esforzado, no vas a poder cargar lo mismo. Y no se va a ver igual. Ahí está Sylvester Stallone, ¿verdad? Que dice, ay Señor, ya póngale mejor una playera a ese hombre. Que ya esos músculos, dices, se ve padre, ¿verdad? Dice uno que se ve chido. Pero ya no es lo mismo y cada vez se va a notar más. Pero la piedad, dice, para todo aprovecha. Fíjate, la piedad, lo que Dios quiere hacer, el que seamos más como Él, la obra que Dios quiere hacer en tu vida, para todo aprovecha, aún para hacer ejercicio. Y cambia la perspectiva, El ser más espiritual es para todo aprovecha, para trabajar mejor, para ser mejores líderes, para ser mejores padres, para ser mejores hijos, esposos, para ser mejores emprendedores, para todo aprovecha. Para que seas una mejor mamá, una mejor abuela, un mejor abuelo, para todo aprovecha. Por eso te digo, esa es la meta de este próximo año. Yo quiero usar cada recurso. Yo tenía algunas metas y dije, bueno, Dios ha estado modificando mis metas, porque alguna de mis metas era terminar de leer un libro, ¿verdad? Y después cambió, dije, en vez de terminar de leer un libro, me voy a convertir en un lector, ¿verdad? Es una meta más, que habla más, ¿verdad? Y ahora mi meta ya no es ser un lector, sino mi meta es que leer me haga más espiritual, ¿sí? No más orgulloso, no mayor conocimiento, ¿sí? Sino que realmente tenga un efecto en mi vida para el propósito donde Dios quiere usar. Por eso te decía, imagínate que te conviertes en espiritual y un libro, ves ahí, como decía Pablo, desechas lo malo y tomas lo bueno y te nutres de eso, y todo ayuda a tu crecimiento y a tu desarrollo, y nada te aleja de la voluntad y del propósito de Dios. Pero dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y todavía dice el versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Todos los que estamos aquí tenemos que recibir esta palabra de cuál es el propósito de Dios para mi vida. Ejercitarme en lo espiritual es sumisión a Dios y a su voluntad. Este año, ese es el propósito de Dios para tu vida, y ese es el propósito de Dios para mi vida. Pero dice aquí, ejercítate para la piedad. Di conmigo, ejercítate. Ejercítate para la piedad. Dice, esta palabra ejercítate tiene que ver con entrenamiento, ¿verdad? Con ejercicios que promueven la piedad, es decir, la semejanza con Cristo. Es el entrenamiento espiritual. Ningún hijo de Dios llega por casualidad a la semejanza a Cristo. Así de, se me dio parecerme a Cristo. Nadie llega por casualidad a ser alguien piadoso. Según este texto, requiere disciplina. ¿Requiere qué? Requiere disciplina. Por eso no todos, aunque si tú le has entregado tu vida a Cristo, somos de Cristo, pero no todos reflejamos a Cristo. Pregúntale a tu esposa, a tus hijos, ¿qué tanto reflejas a Cristo? A tu esposo. No todos reflejamos a Cristo, no todos somos piadosos, porque es una disciplina. Algunas traducciones de la Biblia traducen esta parte de ejercitarte, la traducen como disciplínate, como ejercítate o entrénate. Por lo tanto, las maneras bíblicas y prácticas en la vida diaria de llevar a cabo esta instrucción de Dios, de entrenarnos para la piedad, a menudo se denominan, y las hemos escuchado, las conocemos como
ejercicios espirituales, o yo las he escuchado mucho como disciplinas espirituales, ¿verdad? ¿Alguien ha escuchado ese término alguna vez? Las disciplinas espirituales. Bueno, las disciplinas espirituales es como la oración, ¿verdad? Es una disciplina, es algo que te tienes que ejercitar. Las primeras veces a veces batallamos, ¿verdad? Pero entre más nos ejercitamos, es como un músculo, ¿verdad? Se fortalece, aprendemos a orar, a levantarnos. El ayuno, claro que las primeras veces, como nos cuesta, ¿verdad? Pero entre más lo practicas y lo ejercitas, más se fortalece esa parte, ¿verdad? Y habla acerca de de algunas cosas que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a ese tipo de disciplinas que nos ejercitan en la piedad, que tienen el propósito de hacernos, de transformarnos, de acercarnos más a Cristo y ser más como Él. ¿Ok? Entonces esas son las disciplinas espirituales. Pero el problema con este término, que a mí me gusta, si te soy sincero, a mí me gusta mucho verlo de esa manera, porque digo, es una disciplina, ¿verdad? Y como que nos pone en esa actitud de, pues tengo que esforzarme, ¿verdad? Y me va a costar. Pero muchas veces el problema con ese término es que pensamos que se trata de que yo voy a alcanzar ese estilo de vida. A veces pensamos que si yo leo más, ¿verdad? Si yo oro más, yo por mis fuerzas estoy alcanzando este estilo de vida. Y tenemos que tener cuidado, porque si nuestro objetivo y el objetivo de Dios, si estamos alineando nuestro objetivo y nuestra meta con la meta de Dios, y el próximo año tú empiezas a decir, ok, voy a hacer las disciplinas espirituales, pero si las haces con un mal enfoque, realmente no va a haber ninguna transformación en tu vida. Porque el leer la Biblia, aprendértela, memorizarla, que la memorización de la Biblia también es una disciplina, la oración, el congregarte, en sí eso no te transforma. Porque ¿qué tanto fuimos transformados si nos congregamos todos los domingos, ¿verdad? Y no sé, ayunamos y leemos la Biblia? Tenemos que entender que estas disciplinas no son para alcanzar, sino son para recibir. Díganlo conmigo, estas disciplinas no son para alcanzar, sino para recibir. Es una perspectiva muy diferente la que hoy quiero compartirte. Sí. La idea es que cuando hagamos este tipo de disciplinas, eso nos lleve a recibir de Dios lo que Él quiere darnos. Hay cambios en nuestra vida que tú y yo no podemos producir. Solamente Dios lo puede hacer. Y el problema muchas veces cuando practicamos estas disciplinas es que nos ponemos en esa posición. Es que voy a ayunar para ser más espiritual. Voy a leer la Biblia para ser más. Y como que ya empieza a sonar medio raro, ¿verdad? No es así. Es como cuando tú respiras, ¿verdad? ¿Tú qué tienes que hacer para respirar? Pues tienes que inhalar, tienes que abrir tu boca, pero en realidad el aire está ahí, ¿verdad? Cuando tú y yo hacemos las disciplinas, es como si las disciplinas es como el camino hacia un río, ¿sí? Es como el camino hacia un río. En el río está la gracia de Dios, ¿verdad? Está la presencia de Dios, sus promesas, su paz, su gozo. Tú te puedes sumergir en ese río de Dios, pero las disciplinas es el camino que tú tienes que tomar cada día para llegar a ese río. Por ti solo no puedes hacer ese río, ¿sí? No es por tu fuerza, pero de hecho me gusta más un término que se usa para este concepto de disciplinas espirituales y se llama medios de gracia, ¿sí? Los medios de gracia que Dios nos ha dejado. Y me gusta más, para entenderlo, me gusta el término disciplina porque me pone en mi lugar, ¿verdad? Si a veces batallamos para tener disciplinas, sabemos que nos tenemos que esforzar, pero medios de gracia me ayuda a entender la actitud con la que los tengo que hacer, ¿sí? Porque si no, dice la Biblia que no es por obras
para que nadie se gloríe. En la Biblia los religiosos, los fariseos, los escribas, ¿verdad? Se jactaban eran los que ayunaban, oraban, ¿verdad? Pero el problema es que ellos habían alcanzado su recompensa, ¿verdad? De hecho, Jesús dice, si tú esperas eso, si tú esperas ser reconocido, pues ahí tienes tu recompensa. La recompensa que yo doy, la doy para los que me buscan para recibir, no porque ellos están tratando de alcanzar. Y todos los religiosos decían, es que tú tienes que hacer esto y esto y esto para alcanzar a Dios. Y no es así. Y qué bueno que no es así, porque cada uno de nosotros hemos recibido por gracia este propósito de Dios, de caminar con Él. Cuando tú le entregaste tu vida a Dios, ahora tienes la capacidad de vivir ese estilo de vida. Y muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué no vivo de esa manera? Bueno, porque necesitamos ejercitarnos y necesitamos perseverar, así como lo recibimos, dice Pablo, ¿verdad? Cuando recibiste a Cristo, así sigue caminando en Él. No te desconectes. Y estos medios de gracia nos ayudan a recibir de Dios lo que en su misericordia y en su amor, y solamente a través del sacrificio de Cristo Jesús, Él nos puede dar, porque a Él le place dárnoslo. No porque yo me lo gane, ¿sí? No porque yo lo merezca, no porque yo sea el más disciplinado, sino porque Él en su gracia me lo da. Pero los medios de gracia me ayudan a posicionarme en el lugar donde Dios puede bendecirme, donde Dios puede pastorearme, donde Dios puede renovarme, donde Dios puede fortalecerme. Y muchas veces recibimos eso por pura misericordia, ¿verdad? Porque ni andábamos buscando a Dios, pero Dios se revela en nuestra vida y nos da, ¿verdad? De su misericordia, de su bondad. Pero este año puede ser un año diferente. Imagínate que tú intencionalmente estés exactamente en el lugar donde Dios quiere bendecirte, donde Dios quiere derramarse por su gracia y por su misericordia. Por eso muchas veces cuando tú y yo nos esforzamos, muchas veces esos esfuerzos no tienen tanto sentido. Yo recuerdo en los congresos para jóvenes que nos invitaban y nos decían, grítale a Dios que lo necesitas y que te arrepientes y lo vas a sentir. Y yo quería sentir a Dios y decía, si yo grito más fuerte, Dios me va a escuchar, ¿verdad? Y gritaba a Dios, pero yo quería hacerlo en mis fuerzas, ¿verdad? Es que si yo me humillo más, ¿verdad? Pero no entendía. O sea que sí era necesario todo eso, pero la actitud era que en su gracia Él quería revelarse en mi vida. Es la manera, dice Dios que en su palabra, que Él levanta al humilde, ¿verdad? Y resiste al orgulloso. ¿Cuánto de tu búsqueda, cuánto de tus disciplinas vienen desde una actitud de orgullo? Es que yo voy a ser mejor. ¿Sí? ¿Y cuánto viene realmente de reconocer tu necesidad de Dios? Nuestros encuentros con Dios se van a volver más constantes, más significativos y más profundos en la medida en la que tú te acerques con una mejor actitud. Y Dios, su palabra es una realidad, ¿sí? Él, al que busca, encuentra, ¿verdad? Dice, búsquenme, pero búsquenme de todo corazón. Tú y yo tenemos que cambiar la manera en la que nos acercamos a Dios. Sí, que estos medios de gracia nos ayudan a recibir lo que Dios en su misericordia, en su amor y a través del sacrificio de Cristo Jesús, solamente Él nos puede dar. Y solamente a través del sacrificio de Cristo Jesús se nos ha abierto un camino para recibir todo de parte de Dios. Es gracias a Él y es por Él que podemos acercarnos y podemos recibirle. Y podemos dar gracias constantemente por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Me limpió, me perdonó y me acercó al Padre. ¿Cuántos dan gracias a Dios por lo que Él hizo? Sí, porque gracias a eso tenemos esperanza y tenemos un mejor futuro. Tú tienes un mejor futuro. Sí, tienes un mejor futuro. No importa si fue uno de los mejores años o si fue uno de los peores años en cuestión de las dificultades. Tienes un mejor futuro en Dios. Y va más allá de ser positivos, tiene que ver con la realidad de que
el propósito, la verdad de Dios ha venido a esta tierra. Cuando Juan el Bautista predicaba, anunciaba que el reino de los cielos se había acercado. Y decía, arrepiéntanse. Y lo decía como si fuera una amenaza, ¿no? No sé si logras más o menos captar la intención. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Les compartí ayer a los jóvenes, les decía como Thanos, ¿verdad? Que decía, inevitable, ¿no? Así es el reino de los cielos, es una realidad. El reino de los cielos vino a esta tierra. Es Jesús. Y es inevitable. Nos conviene colaborar para ser más espirituales, porque es inevitable que el reino de los cielos está aquí entre nosotros. ¿Sí? Y está creciendo ese reino. Cada vez está creciendo más. Yo no ganaría nada con obligarte a estar aquí cada domingo. Platicábamos hace unos días con el equipo de liderazgo de aquí de la congregación y decíamos que nuestra reunión más importante es la oración. Las reuniones de oración, sí. Es nuestra reunión más importante, porque estamos en una reunión como esta. Pues es muy bueno porque recibimos, ¿verdad? Nos fortalecemos. Pero la reunión de oración se trata de dar, ¿sí? A Dios. No se trata de recibir. Se trata de poner a un lado nuestras necesidades para interceder por la voluntad de Dios para nuestra vida. Si en ese tiempo es la voluntad de Dios orar por nuestras necesidades, qué bueno. Pero ponemos nuestras necesidades a un lado para decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo ore? Más allá de lo que estoy pasando, más allá de mi mundo, ¿verdad? De mis necesidades, de mis luchas, ¿qué es lo que quieres que ore? Vamos a orar por los matrimonios, vamos a orar por los jóvenes, vamos a orar por los niños. Entonces ese tipo de reunión, claro que es una disciplina espiritual que nos acerca más a la semejanza a Cristo. Una perspectiva de no vivir para nosotros mismos. Por eso nuestra reunión de oración es la reunión más importante, ¿verdad? Y yo no ganaría nada con obligarte a estar aquí cada reunión de oración, o cada domingo, cada miércoles, porque el legalismo nunca ha transformado a nadie. Pero cuando tú estás aquí, cuando tú vienes a una reunión de oración, cuando lo haces como un hábito, habla mucho de en quién te estás convirtiendo en Dios. Habla mucho de tu perspectiva. Habla mucho de qué es lo que realmente estás buscando. Entonces, ay, híjole, ¿verdad? Vamos a venir todos allá. Pero es una realidad. Habla mucho si te congregas. Habla mucho si te involucras. Habla mucho de lo que Dios está haciendo en tu vida. Habla mucho como si solamente aquí oras o si también fuera de este lugar oras. Si solamente aquí eres generoso, pero si en tu casa no eres generoso. Habla mucho de tu perspectiva. Ayer veíamos la historia de Sansón. ¿Alguien ha escuchado alguna vez la historia de Sansón? Yo creo que era como un Capitán América, ¿verdad? Que tiene una fuerza sobrenatural, ¿verdad? De hecho, en una ocasión mató a 1000 filisteos. Imagínate eso. 1000 filisteos. ¿Cómo habrá terminado? De hecho dice que terminó con mucha sed y que le pidió a Dios ahí que le diera, ¿verdad? Y hubo un milagro ahí, salió agua de un lugar y bebió, y eso le fortaleció. Pero increíble, mató a 1000 hombres él solo con la quijada de un burro. Increíble. Pero ¿sabes qué? El problema con Sansón, y de hecho tú y yo lo recordamos mucho por estas historias, ¿verdad? De cómo enfrentó a los enemigos, ¿verdad? A los filisteos, a cuántos mató, la fuerza sorprendente, ¿verdad? De hecho cuando muere pues en redención, ¿verdad? Porque Dios vuelve a darle una oportunidad y tumba unas columnas. Dice que cuando tumbó esas columnas de esa casa, mató más personas que había matado en vida. Entonces no era como que, pues una chocita, ¿verdad? O una, ¿cómo se llama? Una palapa, ¿no? No, yo creo que era del rey o no sé, ¿verdad? Imagínate estas columnas, fue algo impresionante. Entonces, pero ¿sabes qué? Lo interesante de Sansón
es que la fuerza no era su identidad, ¿sí? Y él vivió en eso, pensando que eso era su identidad. ¿Sabes cuál era su identidad? Dice que cuando Dios visitó a su mamá, que era estéril, para anunciar su nacimiento, le dijo: él será nazareo desde su nacimiento. Es más, desde ahorita ya no puedes tomar vino, ya no puedes tomar o tocar cosa inmunda, y cuando nazca, navaja no va a pasar sobre su cabeza, no se va a cortar el cabello, porque él va a ser nazareo. Le habló así, él va a ser, esta es su identidad. Pero ¿sabes qué es lo que hizo Sansón? O Sansón, que se le olvidó, no caminó. Y sabes que estas cosas que él tenía que cuidarse eran disciplinas, ¿sí? Eran medios de gracia, para que a través de estas disciplinas que él tenía, cada vez pudiera encontrarse, asemejarse más a Dios. Si ya no iba a tomar vino, entonces quería decir que él iba a buscar su gozo y su mayor gozo de Dios, que eso representa el vino. Cuando vimos hace unas semanas la parábola de la zarza, ¿verdad? Dice que cuando habla acerca de la viña y del fruto de la viña, dice: privaré del gozo, ¿verdad?, de mi fruto a los hombres y a Dios. Entonces el vino representa el gozo, y era una de las cosas que él tenía que abstenerse. Y él tenía, al privarse de eso, él iba a escoger y buscar el gozo en Dios. Y es mucho de lo que las circunstancias, cuando nos priva de algo, Dios las usa para que realmente lo encontremos a Él. Cuando a veces hace falta recurso, Él se convierte en nuestro verdadero sustento. Dice Santiago: cuando te encuentres en diversas pruebas, tener por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas. ¿Cómo puedes tener gozo en diferentes pruebas? Cuando entiendes el propósito. Ay, Señor, tú estás trabajando en mi vida. Y vuelvo a lo mismo, va más allá de ser positivo, decir algo bueno va a salir de esto. No, realmente entiendes que eso te está acercando al propósito y a la voluntad de Dios. Así que la identidad de Sansón no estaba en su fuerza, estaba en esas disciplinas. Ahí se encontraba, era el propósito. Sabes que tú y yo, cuando vemos las disciplinas, la manera en la que debemos de vivir diferente, no es para que nos quejemos, no es para que añoremos vivir de una manera diferente. Es para que a través de eso tú te encuentres con Dios, encuentres un mayor gozo, una mayor provisión, una mayor satisfacción en Dios. Cuando tú ayunas, se confronta mucho esa parte, a decir, cuando los hombres no comen estamos enojados, ¿verdad? No me hables porque no he comido. ¿Sí? No me digas nada porque no he comido. Sansón no entendió que esa disciplina, tener hábitos diferentes, afirmarían su identidad, y constantemente vivió rechazando su identidad. La meta de este año que viene es que no rechacemos. Los hábitos, las disciplinas tienen que ver con quién eres, ¿sí? Y con quién eres en Dios. Porque tú puedes decir, bueno, es que yo no soy alguien espiritual. Dios lo ha hecho, ¿sí? Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho en ti. Hay tantas cosas en la Biblia que causan conflicto, porque uno dice, cuando lees Mateo capítulo 5, ¿verdad?, las bienaventuranzas, y que entendemos que las bienaventuranzas es una consecuencia de cuando le entregamos nuestra vida a Dios y caminamos en Él. Dice: bienaventurados los mansos, bienaventurados los humildes, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que lloran, los pobres de espíritu. Y uno puede decir, yo nunca lloro, ¿verdad? Y todo eso, que esa lista que viene ahí, no dice bienaventurados los que tienen mansedumbre, bienaventurados los que tienen misericordia. No, bienaventurados los que son, ¿sí? Porque tiene que ver con nuestra identidad en Cristo. Pero ¿cómo vamos a alcanzar esa identidad? Cada vez que tú caminas en estas disciplinas, en estos medios de gracia. Será importante
el próximo año hacer un hábito de poder orar todos los días. De hecho, creo que de las disciplinas que hoy quiero dejar en tu corazón es la oración, ¿sí? Tú tienes que, si nuestra meta es ser más espirituales, y ser más espirituales en cada área de nuestra vida, significa que antes de cualquier cosa tú tienes que orar. No solamente antes de comer, ¿verdad? Que a veces hasta eso ya lo hacemos bien religioso, ¿verdad? Señor, bendice los alimentos en el nombre de Jesús, amén. O bendice lo que ya me comí, ¿verdad? Cuando se te olvida. Bendice lo que ya está cayendo, Señor. Pero tú y yo debemos de orar para todo. Antes de salir de casa, antes de salir de viaje, antes de trabajar, ¿sí? Antes de tomar una decisión, antes de orar. ¿Sí? Casi antes de orar tienes que orar. Cuando nos toca orar aquí, ¿va? Tienes que orar, Señor, ¿qué quieres que ore en la iglesia? Antes de predicar, antes de dar un consejo, antes de dar una asesoría, antes de ir con un cliente, antes de ir con un proveedor, antes de todo tú tienes que estar, que se vuelva parte de tu identidad. Ese es el punto, ¿sí? Al punto de que ya no tengas ningún problema, que sin que se te pida, tú dices, vamos a orar. En una situación dices, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. Se vuelve parte, y hasta que digan, es que este siempre ora. ¿Por qué? Porque esa es tu identidad, ¿sí? La palabra, es que cuando habla siempre dice algo de parte de Dios, ¿verdad? Y empezamos a cumplir el propósito de Dios, que es reflejar a Cristo, ¿sí? Imagínate que como iglesia el próximo año seamos más espirituales, que el próximo año reflejemos más a Cristo entre nosotros, fuera de este lugar. ¿Ese será el propósito y será la meta de Dios acaso? Claro que sí, claro que ese es el propósito. Y Dios nos ha diseñado, nos ha habilitado para vivir este estilo de vida. Entonces, el desafío para el siguiente año es tener los hábitos o las prácticas, las disciplinas correctas. Y cualquier otra que pueda sumarle, si tú aplicas las disciplinas correctas, va a ser provechoso para cualquier otra cosa que hagas. Sí. Así que por eso te digo, no es que no hagas ejercicio, no es que no trabajes, no es que no ahorres, no es que no te compres ropa, no es que no te compres un carro, no es que no te compres una casa. No tiene que ver con eso, tiene que ver con nuestro enfoque y nuestra identidad. Estaba leyendo un libro en estos días y habla acerca de hábitos y dice, eres lo que repites. Yo me quedé así, eres lo que repites. ¿Qué vamos a hacer al final del próximo año? ¿En qué nos vamos a ejercitar? Por eso la Biblia nos anima a ejercitarnos. Para la práctica individual, las disciplinas espirituales individuales, ¿verdad? En primer lugar es la asimilación de las escrituras. No quiero decirte solamente leer la Biblia, ¿sí? Sino es la asimilación de las escrituras, que tiene que ver más con la palabra lo dice, ¿verdad? Asimilarlo con lo que estás viviendo, asimilarlo con lo que en tu contexto, ¿verdad? Y en segundo lugar, la oración. Todas las demás prácticas y medios de gracia están relacionadas con esta, con la manera en la que asimilamos las escrituras, en las que entendemos la escritura, la palabra de Dios, y la manera en la que practicamos la oración. Y hay mucho material que tú puedes buscar en la Biblia. Hay recursos para decir cómo debes de orar, ¿sí? Con qué actitud puedes orar. Y las disciplinas espirituales interpersonales que observamos principalmente en la palabra, en las prácticas bíblicas, están relacionadas con la vida en comunidad o en iglesia local, ¿sí? Esos medios, ¿sí? El congregarnos, la adoración colectiva, ¿verdad? Adorar a Dios juntos, el orar, el honrar a Dios, el servir juntos en el desayunador, aquí en alguna actividad. Todos esos medios, esas disciplinas
nos ayudan a caminar en la identidad que Dios nos ha dado, a afirmar la identidad. Y entre más tú tengas hábitos, más van a afirmar tu identidad, ¿sí? Entre más tú tengas este tipo de hábitos, tú vas a afirmar tu identidad en Dios. Hay personas que no se consideran espirituales. Hay personas que no se consideran hijos de Dios o cristianos, porque es un término pues, que no viene mucho en la Biblia. Creo que cristiano solamente aparece 2 veces en la Biblia. Dice, yo cristiano ni soy, ¿verdad? Pero entendiendo el propósito de Dios, a veces no nos identificamos porque tenemos muy pocos hábitos, ¿sí? Caminamos muy poco en los principios de Dios. Pero este año tenemos un desafío a vivir de manera diferente, que te distingas por ser alguien espiritual. En ese sentido, alguien que refleje a Cristo a través de los hábitos, pero se va a manifestar para todo, va a ser provechoso, ¿sí? En todo se va a notar. Tu manera, tus hábitos espirituales se van a notar en todo lo que hagas, ¿sí? En todo lo que hagas, en lo que publicas, se va a notar. Ahí se ve. ¿Sí? En lo que hablas, en lo que platicas con otros, ahí se ve, ahí se va a notar. En lo que aconsejas, en por lo que das gracias, en tu manera de orar, se va a notar en todas las áreas de tu vida, se va a notar. Así que este es el propósito de Dios para nuestra vida, ¿sí? Que usa todo recurso, usa cualquier herramienta para que se desarrolle en ti esta meta de ser más espiritual. En todo busca, Señor, ¿qué tienes tú aquí para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres producir aquí en mi vida? Puedes ponerte de pie, vamos a orar. Que tengas esta visión para todo, ¿sí? En el trabajo, en las dificultades. Y Señor, ¿por qué me estás permitiendo pasar por esto? Le platicaba a mi esposa apenas que hace unos días, mientras estaba leyendo en la mañana, ni tenía que ver con lo que estaba leyendo, pero Dios puso en mi corazón el dar gracias, porque algunos lo saben, pero hace 3 años me debutaron como diabético, ¿sí? Y pues ya saben, ¿verdad? Hay que tratarlo, la insulina, la metformina, pícate por aquí, pícate por allá, ¿verdad? Y todo, que la comida y todo un rollo, ¿verdad? Y es un desafío hacer cambios significativos, hábitos nuevos, y es todo un tema, y es algo que Dios ha estado tratando conmigo. Pero mientras la suma, ¿verdad?, de varias cosas que ha tratado Dios esta semana, Dios me llevó a dar gracias a Dios por la diabetes. Y algunos le dicen la diabletes, ¿verdad? Que es del diablo, dicen. Pero y sé que fue Dios, porque no es algo que sea común, ¿sí? No es algo que realmente puedan hacer de uno. Empecé a le dije, Señor, gracias por esta enfermedad. O por lo que sea, ¿verdad? Ya no sabe uno de tanta información que hay. Gracias por los medicamentos y por el precio de los medicamentos, porque no son baratos, ¿verdad? Gracias por la manera en la que se tienen que aplicar. Y empecé a dar gracias a Dios por todo eso. Y mientras estaba dando gracias a Dios, yo me daba así como curiosidad, como asombro, ¿verdad? Lo que estaba haciendo, porque nunca me había sucedido. Y me di cuenta de algo que Dios quiere hacer en mi vida, y me di cuenta de que ese es el objetivo de Dios. Yo le dije, Señor, y gracias, si un día ya no está esto en mi vida, claro que también te voy a dar gracias, ¿verdad? Sí, y puedo creer que tú lo puedes hacer, pero ahorita no es el caso, y yo te doy gracias por esto. Y Dios habló y como que confirmó esto que yo quería compartir el día de hoy, acerca de la meta de ser más espirituales, de ver como Dios ve las cosas, ¿sí? De poder ver las circunstancias con la perspectiva de Dios en nuestra vida, más allá de
de ser positivos, más allá de nosotros tratar de sacarle lo bueno a cada cosa. Dejar que Dios hable a nuestro corazón y que eso sea una realidad, ¿sí? Permitir que todos los días Dios trate con nosotros. Imagínate el tipo de hombre, el tipo de mujer que puedes llegar a ser, ¿sí? Y que no se trata de tu fuerza, ¿sí? Que no se trata de cuánto permites que Dios obre en tu vida. Mi oración es que este próximo año dejemos. Mi oración es que Dios obre, porque yo sé que Dios obra, ¿sí? Mi oración es que Dios haga grandes cosas, porque yo sé que Dios hace grandes cosas. Mi oración es que tengamos una disciplina de permitir que Dios se derrame en nuestras vidas, ¿sí? Y sí hay algo que nos corresponde hacer. Sí hay decisiones que tienes que cambiar. Hay hábitos que tienes que comenzar desde ya, antes de que termine este año, para que entremos ejercitados, calientitos, ¿verdad? Este año. No te esperes hasta enero para decir: voy a empezar a leer la Biblia, voy a empezar a orar, voy a empezar a congregarme, voy a empezar a tener un tiempo de devocional en mi casa con mis hijos, voy a tomar la mano de mi esposa para orar con ella, voy a orar por mi hijo cuando está dormido, porque no, cuando está despierto no quiere que ore, no sé, ¿verdad? Pero no te esperes hasta el próximo año, ¿verdad? Que ya casi inicia. Comienza ya y vas a ver que Dios vas a ver un cambio. Al final del año el resultado, estoy seguro que va a ser muy significativo, ¿sí? Tal vez las primera semana tú digas: pues no veo mucho cambio. Tal vez las 2 primeras semanas, el primer mes o el medio año. De hecho, hay cambios que se notan hasta después de varios años. Escuché el caso de un joven que empezó a tener hábitos de descanso, de dormir a buena hora. Y platicaba él que él vio el resultado de dormir bien hasta 4 años después. Y dije: si yo a veces uno quiere echarse un sueñito para reponerse, ¿verdad? Pero no es así. Tienes que tener un hábito, una disciplina, y en Dios también. Pero estoy seguro que, claro, que al final del próximo año va a ser muy significativo y pudiéramos dar gloria a Dios y nuestra vida podrá glorificar a Dios. ¿No levantas tus manos y le pedimos que Él nos ayude a acercarnos de la manera correcta a Él? Padre, gracias por tu palabra, que hoy nos anima a acercarnos a ti, Señor, de una manera constante, de una manera perseverante, Señor, donde nuestra vida sea una vida de devoción a ti, de exponernos a ti, de exponernos a tu propósito y a tu palabra, Señor. Claro que tú puedes cambiar la vida de cualquier persona. Tú puedes cambiar los hábitos más arraigados y que a veces son los más dañinos en nuestra vida. Tú puedes cambiar nuestra conducta. Tú puedes cambiar nuestra manera en la que pensamos, la ansiedad, la preocupación, los episodios, Señor, que a veces tenemos de temores. Tú puedes cambiar, claro, que la enfermedad. Hay muchas cosas que tú quieres cambiar en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Pero la meta, Señor, no es que cambien nuestras circunstancias. Tu meta no es cambiar nuestras circunstancias. Tu meta es cambiar nuestro corazón. Tú quieres asegurarte de que realmente se produzca un cambio real en nuestra vida. No algo religioso, Señor. No donde nos podamos convertir en legalistas, donde prohibimos, sino donde mostramos quién eres tú, tu bondad y tu misericordia. Y lo quieres hacer en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Lo quieres hacer en el que tiene hijos pequeños, en el que tiene hijos grandes, el que tiene hijos que ya están casados, en el que tiene nietos. Padre, tú quieres hacerlo en el que está soltero. Padre, en cada uno de los que estamos aquí tú quieres transformarnos. No es cuestión de edad. No, Señor. Pueden ser jóvenes y ser realmente espirituales, reflejándote a ti.
La edad no garantiza que realmente hemos aprendido y que realmente te hemos conocido y te hemos dejado transformar. Que nos transforme, Señor. Así que esta palabra es digna de ser recibida por cada uno de los que estamos aquí. Gracias porque tú nos hablas y porque tú nos has traído hasta este momento, Señor. Toda palabra, Señor, nos ha traído, Señor, para tener una perspectiva, y es cuestión, Señor, de que podamos entender el momento, la temporada y lo que tenemos que hacer para que de ahí, Señor, pueda haber un gran cambio, Señor. Gracias por cada año que nos permites tener, y este nuevo año tener una perspectiva correcta, Señor, y mayor fe, mayor confianza en tus principios, Señor, en tu verdad. Estar más convencidos de que es una realidad lo que tú has hecho en nosotros, y que podemos cada vez caminar más en esa identidad, en esa obra que has hecho en nosotros, Padre. Gracias te damos, te bendecimos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, guíanos a toda verdad. Guíanos a toda verdad. Revélanos la voluntad del Padre para cada día de nuestra vida. Podamos buscar esa voluntad con tu ayuda, Espíritu Santo. Podamos escucharte, podamos tener impresiones de lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Y cambien, Señor. Ya no nos volvamos personas reactivas que solamente reaccionan a cada año, Señor, a cada temporada, sino que nos volvamos personas proactivas que intencionalmente tomamos responsabilidad de nuestra vida, de nuestros hábitos, de nuestras decisiones, con tu ayuda y tu sabiduría, Señor, para entonces ver un resultado, Señor, del tamaño de tu poder, de tu amor, de tu sabiduría, Señor. Porque no es por nosotros, es lo que tú puedes hacer. Y todo lo que tú puedes hacer sobrepasa todo pensamiento, va más allá de nuestros ideales, va más allá de nuestros sueños, va más allá de nuestras capacidades y de nuestros recursos. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puedes darle un aplauso a Dios por su palabra? Dios nos habla, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Dios nos habla. Pues vamos a darle gracias por eso. Vamos a bendecir la vida de nuestros pastores y para poder terminar esta reunión, y vamos a agradecerle a Dios. Padre, muchísimas gracias. Gracias por tu palabra. Señor, eres fiel y eres bueno. Gracias, nos direccionas de una forma tan sutil, pero que nos sacude. Gracias, Señor. Nos ubicas y nos muestras por dónde, qué hacer, cómo. Muchas gracias, en verdad. Gracias, Espíritu Santo, por poner esa convicción en nuestro corazón. Ayúdanos para hacer tu palabra, para vivir lo que tú nos hablas aquí, lo que nos has hablado hoy. Ayúdanos, Espíritu Santo. Dios, también queremos agradecerte por la vida de nuestro pastor. Señor, bendecimos su vida, bendecimos su matrimonio, Señor, su familia. Gracias porque tú los ayudas y los renuevas día con día en tu presencia, de tu palabra, de tu mano, Señor, los llevas cada día. Gracias por tu protección y por lo que tú has hecho a lo largo de este año, pero por lo que vas a seguir haciendo en ellos y a través de ellos. Muchas gracias, Padre. Gracias, llénalos de ti cada mañana, cada día, Señor. Y gracias por cada persona que hemos estado aquí, Señor, o los que verán esta palabra. Gracias porque, Señor, daremos fruto de esto que tú nos has hablado hoy y nos llevas con bien a donde vayamos, a nuestros hogares, a donde vayamos, Señor, teniendo en cuenta que en todo tiempo
haremos tu voluntad y seremos como tú. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues estamos despedidos. Saludémonos unos a otros con harto amor, ese que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y recuerde que allá atrás hay comidita. Hicieron pechuguitas de pollo con ensalada, crema de zanahoria y arroz. ¿Cómo ve? Pues estamos despedidos. Muy bonita tarde. Que Dios los bendiga.